Thank you very much. Muy bien. Listo, mis amigos, ya. Volvemos con todo. Y sí, chicos. Ahora, como les había comentado mis amigos, ya terminamos con economía y ahora vamos a adentrarnos netamente a las preguntas de cívica. Lo importante es que nosotros ya hemos terminado todas las preguntas. Entonces, mis amigos, todas las preguntas de economía ya están y lo voy a mandar con la ACMI finalizando la clase. Bueno, vamos entonces sin mucho rodeo a las preguntas del curso de cívica. La primera pregunta, campeón, me dice lo siguiente. La ciudadanía no es un concepto estático. Profe, una pregunta. Cuando usted menciona no es un concepto estático, ¿qué significa? O sea, que en este caso no varía, sino un proceso de construcción permanente que implica. Profesor, una consultita. ¿Cuál es el proceso de construcción que implica justamente la ciudadanía? Te pregunto yo, ¿cuál es ese proceso de construcción? Dímelo tú. ¿El solo hecho de nacer en en un territorio? No. Mi amigo, acá hay un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría confunde ser peruano con ciudadano. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque el hecho, por ejemplo, que yo nazca en el Perú, eso ya me vuelve peruano. El que yo nazca en el Perú ya me vuelve peruano, pero no soy ciudadano. Todavía no soy ciudadano. Yo soy ciudadano cuando yo ya tengo 18 años y tengo justamente mi documento nacional de identidad. Entonces, ahí justamente estamos hablando de la famosa ciudadanía. Listo. Muy bien. Entonces, mis amigos, vamos a ir por acá. La adquisición automática de derecho al cumplir los 18 años tampoco, porque justamente, campeón, el hecho de que tú cumplas 18 años no te asegura o no te determina como un ciudadano. Todavía no, todavía no. Ahora, la interrelación entre el reconocimiento y el derecho de responsabilidades, esta puede ser, está bien bonita esa alternativa. La D, el cumplimiento estricto de las normas impuestas por el Estado, no, no puede. ¿Cómo que normas impuestas por el Estado? No. La E, la renuncia, no tampoco. La respuesta es la C. Porque mis amigos, mira lo que dice acá, campeón. Acá me dice la interrelación, pero profesor, ¿la relación entre quién? Entre el reconocimiento de los derechos que justamente nosotros tenemos como persona y el ejercicio de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque esto es algo muy importante que también tenemos que recordar, campeón. Justamente, mi amigo, el ser humano, nosotros tenemos derechos. Claro, tenemos, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho al referéndum, el derecho a elegir y ser elegido, etcétera. Tenemos varios derechos. Pero así como también tenemos derechos, también tenemos deberes. ¿Cuál es un deber ciudadano que todos tenemos? Ir a votar. Entonces, profesor, justamente en este mes de abril se acercan las elecciones. Entonces, nosotros es nuestra obligación tener que ir a las ánforas justamente a elegir a nuestro representante. Entonces, campeón, así como nosotros tenemos derechos, también tenemos responsabilidades. La respuesta será la alternativa cachimbo. Listo, muy bien. Vamos con la pregunta número 2. ¿Por quién voy a votar? Es un secreto en tu mira. Ya saben, chicos, es un secreto, mi amigo. Bien, chicos. A ver, chicocos. La número 2, el mecanismo por el cual la ciudadanía se pronuncia sobre la reforma, mira campeón, mira, sobre la reforma total o parcial de la Constitución se denomina, campeón, acá la pregunta es concreta, ¿por qué? Porque la pregunta te está diciendo mecanismo en el cual la ciudadanía se pronuncia, por el cual el pueblo se pronuncia. Ahora, profe, una consulta que no entiendo nada. ¿Qué significa cada una de estas alternativas? Mira, campeón, y préstame mucha atención. Mira, y préstame mucha atención. Profe, ¿qué cosa es una revocatoria? Bueno, la revocatoria es básicamente el proceso o el mecanismo en el cual nosotros sacamos a una autoridad que justamente nosotros hemos elegido. Repito nuevamente, cuando nosotros sacamos a una autoridad que el pueblo ha elegido, a eso le llamamos revocatoria. Por ejemplo, nosotros elegimos al alcalde, nosotros elegimos al gobernador regional.
Profesor, nosotros elegimos a los regidores. Entonces, acá hay un detalle, ¿por qué? Porque como nosotros los elegimos, también los podemos sacar del cargo. A eso le llamamos revocatoria. Ahora, profe, una consultita. ¿Nosotros podemos revocar al presidente de la República? No. ¿Podemos revocar al Congreso? ¿Podemos revocar a los ministros? No. ¿Por qué? Porque son cargos ya de un alto nivel. Entonces, profe, una consultita. ¿Nosotros como ciudadanos podemos hacer revocatoria? Sí, podemos hacer revocatoria, pero solamente se puede revocar hasta el gobierno regional, más no se puede revocar al presidente o a los congresistas. Entonces, no puede ser la alternativa. Profesor, iniciativa legislativa. Mi amigo, la iniciativa legislativa es básicamente el proceso en el cual la ciudadanía justamente propone una ley al Congreso. Te voy a poner un ejemplo, campeón. Supongamos, por ejemplo, la ciudadanía quiere colocar o quiere establecer una ley que justamente promueva el cuidado a los animalitos de la calle. Entonces, profe, una consultita. Si justamente la ciudadanía, el pueblo, promueve justamente esta ley, entonces ahí hablamos de una iniciativa. ¿Por qué le decimos iniciativa? Porque es una propuesta de quién? Del pueblo. Iniciativa legislativa. Ahora, profe, ¿qué cosa es una remoción? Bueno, campeón, la remoción es básicamente cuando nosotros sacamos del cargo a una autoridad que nosotros no hemos elegido, pero que la persona que elegimos lo colocó ahí. ¿What the fuck? ¿Qué cosa, profesor? Mira, mi amigo, por ejemplo, nosotros elegimos, vamos a colocar acá, nosotros elegimos ya, vamos a colocar a una alcaldesa. Por ejemplo, nosotros elegimos a una alcaldesa. Ahí está la alcaldesa. Correcto. Chicos, pero nosotros no elegimos al gerente, vamos a colocar acá. Nosotros no elegimos al gerente municipal. Entonces, chicos, acá hay un detalle, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nosotros elegimos a la alcaldesa, si queremos sacar a la alcaldesa, ahí corresponde lo que es, en este caso, la revocatoria. Ahora, profesor, si nosotros queremos sacar al gerente municipal, que justamente la alcaldesa colocó allí, ahí sería en este caso una remoción. Ahí sería remoción. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, revocatoria cuando sacamos del cargo a una autoridad que nosotros hemos elegido. Remoción cuando sacamos del cargo a una autoridad, pero que el representante lo colocó allí. Ahí está la diferencia, campeón. Muy bien. Y el último presidente es que Cristina, ahí por ejemplo se dio lo que es la vacancia. Ahí se dio la vacancia. Mi amiga Cristina, tenemos que diferenciar, mi amiga, la vacancia con lo que es la revocatoria. La revocatoria es cuando el pueblo justamente solicita que saquemos del cargo a una autoridad. Pero la vacancia ya es netamente para el presidente de la República. Hablo del presidente Balcázar. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Yo pensaba que te referías pues a Gerí, correcto. Claro, lo que pasa, mi amiga Cristina, es que justamente cuando, a ver, cuando no está el presidente, justamente, ¿qué es lo que sucede? Te explico. Cuando no está el presidente, lo voy a colocar acá en la pizarra para que tú veas. Si el presidente de la República no está, ¿quién es el que asume? Esto Villarreal te lo puede preguntar, ¿ah? Esto la Villa te lo puede preguntar. Si el presidente no está, ¿quién asume la presidencia? El primer vicepresidente. Ahora, profesor, ¿el presidente quién era? El presidente era Pedro Castillo, ya, pero ¿quién era su primer vicepresidente? Vladimir Cerrón. Cerrón era el primer vicepresidente, por si no lo sabías. Luego estaba el segundo vicepresidente. Y la señora que era segundo vicepresidente era justamente Dina Boluarte. Entonces, mi amigo, si no está el presidente, asume el primer vicepresidente. Si no está el primer vicepresidente, asume el segundo vicepresidente. Ahora, pregunto yo, mis amigos, si no está ni el primer ni el segundo vicepresidente, ¿quién asume la presidencia? Te pregunto yo, campeón. Si no está ni el primer ni el segundo vicepresidente, ¿quién asume la presidencia? El presidente del Congreso.
el presidente del Congreso es quien asume en este caso la presidencia de la República. Ahora, para responder la pregunta de Cristina, tenemos que recordar una cosa muy importante. Ya, Geri era el presidente del Congreso, correcto, pero mi amiga, acá hay un detalle, ¿por qué? Porque a Geri el pueblo no lo eligió. Geri asumió la presidencia porque era el presidente del Congreso. Ahora, ¿qué es lo que pasó? A Geri no lo vacaron, a Geri lo censuraron. ¿Por qué? Porque Geri asumió el cargo como presidente del Congreso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Congreso hizo una elección interna para colocar al nuevo presidente de la República. ¿Te das cuenta? Así es como pasó. Censuraron a Geri y el mismo Congreso eligió dentro de sus representantes justamente al que iba a ser presidente de la República. Claro, ¿cómo se llama cuando una persona recibe justamente por sucesión? O sea, en caso de Geri. Allá, eso se le llama justamente lo que es la sucesión presidencial. La sucesión presidencial, campeón. Sucesión presidencial. Ahora, mi amigo, la respuesta definitivamente es el referéndum. Profesor, ¿y por qué? Para no serla muy larga. ¿Por qué? Porque, mi amigo, si aquí justamente me dicen mecanismo por el cual la ciudadanía se pronuncia sobre la forma total o parcial de el cambio de la Constitución, mi amigo, definitivamente aquí justamente estamos hablando de qué? Estamos hablando de que el pueblo está solicitando justamente que se reforme la Constitución. Entonces, mis amigos, cuando hablamos de una consulta por parte del gobierno, o bueno, por parte de la población, ahí le llamamos nosotros referéndum. Entonces, profesor, el referéndum no es nada más y nada menos que una consulta popular. Referéndum, consulta popular. Listo, campeón. Muy bien, lo máximo. Mis amigos, vamos a continuar porque si no la hora nos va a ganar. A ver, si el presidente del Congreso le pasa algo, ¿quién sigue? Bueno, ahí justamente asumiría el presidente del Congreso que justamente esté en ese momento. ¿Por qué, Rodrigo? Porque el presidente del Congreso asume la presidencia. ¿Pero qué? ¿El Congreso se queda sin presidente? Lógicamente, ellos eligen a un nuevo presidente del Congreso. Entonces, si algo le pasa al presidente del Congreso que asumió la presidencia, el presidente del Congreso, que está en ese momento, asume, en este caso, la presidencia de la República. ¿Logré responder tu pregunta, mi amigo Rodrigo? ¿Me comentas, Rodrigo, logré responder tu pregunta, campeón? ¿Me comentas ahí, Rodrigo, si logré responder tu pregunta? O sea, el Congreso, exacto, el Congreso elige a otra persona. Es lo mismo que pasó con Balcázar en este caso. Muy bien. Mis amigos, vamos con la pregunta número 3. Vamos con la pregunta número 3, campeón. Mira lo que dice acá. La iniciativa de reforma constitucional permite a los ciudadanos. Profesor, una consultita. Cuando a mí me dicen reforma constitucional, ¿qué significa reforma? Reforma viene de la palabra cambiar. Reforma viene de la palabra modificar. Pero ¿qué cosa vamos a modificar, profesor? Vamos a modificar un artículo de la Constitución política. Eso es lo que significa, campeón. Vamos a modificar, vamos a cambiar un artículo de la Constitución. Ojo, no vamos a cambiar toda la Constitución. Eso no estoy diciendo eso. Lo que me refiero es que vamos a modificar una parte de ella. La pregunta, la respuesta, a ver, aprobar tratados internacionales no tiene nada que ver los tratados internacionales con esto. La respuesta es proponer modificaciones. Correcto, acuérdate, reformar, modificar un artículo de la Constitución. Vamos con la pregunta número 4. La pregunta número 4 me dice lo siguiente. La revocatoria de una autoridad procede si el número de votos válidos a favor de la destitución es, mi amigo, acá tenemos que recordar un detalle muy importante. Cuando nosotros hablamos de la revocatoria, profe, una consultita. La revocatoria, ¿cuánto de porcentaje se necesita? Porque eso también es algo que Villarreal te puede preguntar. Profesor, ¿qué porcentaje se necesita para la revocatoria? Se necesita el 25% de firmas del electorado local. Esto nunca te olvides, por favor. Nunca te olvides. Ahora, profesor, por otro lado, si a mí me hablan de la remoción, le pregunto, profesor,
La remoción, ¿cuánto de firmas necesita? Bueno, necesita del 50% de firmas del electorado local. O sea, básicamente el doble, como te puedes dar cuenta. Es el doble. Muy bien. Ahora te pregunto yo, si a ti la pregunta te dice, la rendición de cuentas, ¿cuánto se necesita, mi amigo, para solicitar la rendición de cuentas justamente al alcalde? Te pregunto yo, al alcalde, al gobernador regional, ¿cuánto de porcentaje se necesita para solicitar la rendición de cuentas, campeón? Se necesita, mi querido amigo, el 10% de firmas también del electorado local. Ahora, yo sí, como profe y como amigo, te voy a decir una cosa, no te olvides estos porcentajes, porque estoy seguro que Villarreal dirá, oye, a los chicos les voy a preguntar por el porcentaje, seguramente no se van a acordar. Hazme caso, anota esto, porque esto también te puede venir en tu examen de admisión. Los porcentajes, correcto, es fija. Muy bien. Ahora, volviendo a la pregunta, tururú, tururú, tururú. La revocatoria de una autoridad procede. ¿Cómo es que procede la revocatoria de una autoridad? Si el número de votos válidos a favor de la destitución es qué cosa. Más de la mitad de los votos válidos, nada que ver. No tiene nada que ver la mitad de los votos válidos. Exactamente el mismo número de votos con el que fue elegido. No. O sea que, si 100.000 personas votaron por él, 100.000 personas tienen que votar para que lo saquen. No. El tercio total tampoco. La respuesta es la B. La B. El 25% de los votos emitidos. Recuerda, por favor, para la revocatoria es 25%. Para la remoción es 50%. Y para la rendición de cuentas es exactamente el 10%. Vamos con la pregunta número 5. El referéndum puede ser solicitado para desaprobar leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia. Pero, profe, una consultita. ¿En qué casos no se puede utilizar el referéndum? O sea, chicos, de alguna manera, como les había mencionado, el referéndum es básicamente para poder solicitar y para poder ver justamente qué es lo que el pueblo necesita, o sea, qué es lo que el pueblo quiere. Si el pueblo está o no está de acuerdo, campeón. Ahora, en primer lugar, te voy a hacer una pregunta y un detalle muy importante. Un referéndum, el último referéndum que se dio en el Perú a nivel nacional, fue justamente sobre lo que se va a dar ahora, la bicameralidad. Chicos, en diciembre del 2018, los peruanos fueron a votar si estaban a favor o en contra de la bicameralidad. Chicos, los ciudadanos peruanos votaron que no. Estamos en contra de la bicameralidad. Y eso se hizo en referéndum. ¿Qué pasó? 2 años después o 3 años después, el Congreso dijo no, vamos a modificar y nuevamente bicameralidad. Entonces, chicos, nos damos cuenta que a pesar que el Congreso, perdón, que a pesar que el pueblo dijera que está en contra de la bicameralidad, el Congreso igual lo aprobó, lo aprobó. Por eso es que estamos volviendo a la bicameralidad. Ahora, ¿dónde no puede ser utilizado el referéndum? Para reformar la Constitución sí se puede. Para reformar la Constitución sí se puede hacer. Para consultar sobre la descentralización también. Para aprobar tratados sí también se puede utilizar para ello. ¿Por qué? Porque justamente, mis amigos, nosotros podemos solicitar un referéndum para conocer y para saber si estamos o no estamos de acuerdo con ese tratado internacional. Por ejemplo, imagínate que firmamos un tratado internacional con Arabia, pues, con Arabia. Entonces, ahí estamos viendo que se le puede consultar al pueblo si está o no está de acuerdo. Correcto. Mi amigo, ya rugiste. Muy bien, la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos solicitar un referéndum, campeón, para suprimir o para restringir los derechos. Pues, o sea, mi amigo, los derechos son facultades que toda persona tiene. Entonces, yo no puedo decidir o yo no puedo pedir justamente un referéndum para suprimir los derechos de otra persona. Entonces, no tiene nada que ver, campeón. La respuesta es casita, cachimbo. Esa es la clave, campeón. Vamos con la pregunta número 6, number 6. Si un grupo, vamos a moverlo un poquito más al medio para que se pueda ver. Profesor, tampoco es para tratados internacionales en la facultad. Ah, es que ahí es otra cosa, mi amiga Maricielo. Ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de tratados internacionales, aquí se asume que estamos hablando de tratados internacionales de comercio.
Entonces, si hablamos de comercio, ahí sí se puede hacer un referéndum. Pero si estamos hablando de tratados internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, como por ejemplo puede ser en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, ahí no se puede hacer un referéndum, pues. Entonces, mi amiga, es correcto lo que mencionas. Tampoco se puede hacer para tratados que tengan que ver con los derechos humanos de la persona. Es correcto, mi querida amiga Maricielo Asto. Vamos entonces, campeón, con la pregunta número 6. La pregunta número 6 me dice lo siguiente. Si un grupo de ciudadanos desea proponer una nueva ley sobre protección animal, debe presentar su iniciativa ante quién. Oye, mi amigo, te pregunto yo, los ciudadanos, hay un grupo de ciudadanos que desea proponer justamente su ley. Desea proponer una ley para proteger a los animales. Entonces te pregunto yo, campeón, ¿esto qué es? ¿Tribunal Constitucional? No. El Tribunal Constitucional se encarga de dictaminar sentencias sobre justamente garantías constitucionales. No puede ser. Profesor, el Ministerio del Interior no tiene nada que ver acá. La Defensoría del Pueblo no tiene nada que ver acá. Ahora, mis amigos, acá me está diciendo justamente debe presentar una iniciativa legislativa. Ahora, campeón, yo te hago una pregunta. Si estamos solicitando una iniciativa legislativa, ¿esto se hace al Congreso o se hace al Jurado Nacional de Elecciones? Porque recuerda que la iniciativa legislativa justamente se necesita de qué? Del 0,3% de firmas del electorado nacional. Profesor, el pueblo peruano puede solicitar una iniciativa legislativa. Correcto, muy bien. Profe, pero me confunde un poco, entonces, ¿qué tratados internacionales y puede referéndum? Mi amigo, si son tratados internacionales de comercio exterior, ahí sí se puede. Pero si son tratados internacionales de derechos humanos, no se puede. ¿Por qué? Porque los derechos es un tema sensible. Entonces, los derechos al ser un tema sensible, justamente no son negociables. No lo podemos llevar a que si la gente está o no está de acuerdo. En cambio, un tratado internacional sobre comercio exterior, ahí sí lo podemos llevar a referéndum, porque el pueblo tiene derecho a decidir, oye, estoy de acuerdo que hagamos tratado internacional con este país o con este otro país. Entonces, mi amigo, si tú me dices un tratado internacional de derechos humanos, eso no aplica, no se lleva a referéndum. Profesor, un tratado internacional que tiene que ver en este caso sobre comercio exterior, va, ahí sí va. Ahí sí va, campeón. ¿Logré responder tu pregunta, mi amigo Rodrigo? ¿Logré responder tu pregunta, mi querido amigo Rodrigo Pérez? ¿Logré responder tu pregunta, mi amigo? ¿Me comentas por ahí, por favor? ¿Me comentas por ahí, mi querido amigo Rodrigo Pérez? Vale, listo, mi amigo. Profesor, entonces una consultita para ti también. ¿La respuesta es Jurado Nacional de Elecciones? Sí. La respuesta es la JNE. Profesor, pero no entiendo. No entiendo, ¿no se supone que una ley se tiene que presentar al Congreso? Mi amigo, escúchame, nosotros, antes de presentar la ley al Congreso, necesitamos del 0,3% de firmas. Porque, saca tu cuenta, saca tu calculadora, campeón. Coloca 28 millones de peruanos, porque son 28 millones los que ya son mayores de edad. Entonces, multiplica 28 millones por 0,3%. Ya, ese es el número total que nosotros necesitamos para justamente poder hacer la iniciativa legislativa. Todas esas personas tienen que votar. Entonces, profesor, una consultita muy, pero muy importante. Si es que nosotros en este caso queremos proponer una ley, primero necesitamos ¿qué cosa? Primero necesitamos justamente llevarlo al Jurado Nacional de Elecciones para nosotros poder hacer la iniciativa legislativa, que es en este caso el 0,3% de firmas. Y luego ya ahí lo llevamos a lo que es el Congreso de la República. Pero primero se va al Jurado Nacional de Elecciones. Vamos con la pregunta número 7, campeón. La pregunta número 7 me dice, vamos a colocarlo más al medio. Ya, listo, campeón. La pregunta número 7 me dice, el mecanismo que permite a los ciudadanos oponerse, mira lo que dice acá, oponerse a una autoridad designada por el gobierno regional
como un director regional de salud se denomina? A ver, dependiendo del tipo de ley puede codificarse cuánto porcentaje se necesita. Mi amiga Cristina, qué bonita pregunta la que me haces. Esa pregunta me la hicieron también el año pasado y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un porcentaje que ya está establecido. La ley 20600. La ley 20600 establece justamente que independientemente de la ley que sea, puede ser, por ejemplo, una ley que proteja a los animalitos, una ley, por ejemplo, que promueva el reciclaje, no importa la ley. En todos casos se necesita el 0,3% de firmas, mi querida amiga. No importa el caso, no importa el propósito, siempre va a ser 0,3% de firmas. Correcto. Ahora, mis amigos, mira lo que dice acá. Permite a los ciudadanos oponerse a una autoridad designada por el gobierno regional. ¿Te acuerdas, campeón? Cuando nosotros hablamos de la remoción, ¿te acuerdas o no? Cuando el alcalde coloca a una autoridad que el pueblo no ha elegido. ¿Cómo se llama cuando el alcalde coloca a una autoridad que el pueblo no eligió y lo queremos sacar? Dímelo tú, mi amigo. Dímelo tú. Dímelo tú. Remoción. Correcto. Oponerse a una autoridad. Pero, profe, ¿fue designada por quién? Por el gobierno regional. Entonces, profesor, ¿cuál es la respuesta? ¿Revocatoria? No es revocatoria. La respuesta es remoción. Correcto. Acuérdate, mi amigo, nosotros tenemos cargos electos, así como también tenemos lo que es los famosos cargos de confianza. Ahora, profe, una consultita. Los cargos electos son básicamente cargos que el pueblo eligió. Ahora, profesor, los cargos de confianza son aquellos cargos que han sido colocados allí por los cargos electos, o sea, por aquellos cargos que justamente el pueblo decidió. Correcto, campeón. Ahí está la respuesta. Lo máximo, mi amigo, lo máximo. Y como me están hablando de una autoridad designada por el gobierno regional, ahí estamos hablando de qué? Estamos hablando del cargo de confianza. Y el cargo de confianza es una remoción. Correcto. A ver, mi amigo, vamos ahora a hablar del tema convivencia democrática y cultura de paz. Este tema me gusta bastante, ¿por qué? Porque abarca, por ejemplo, lo que es, en este caso, la discriminación, abarca la delincuencia y abarca también lo que es la corrupción. Entonces, vamos a investigar un poquito más acerca de este maravilloso tema. Profesor, cargo de confianza es el cargo que coloque representante. Correcto, mi amigo Alonso. Correcto. Nosotros elegimos a nuestro representante, el gerente regional, perdón, el gobernador regional. Entonces, mi amigo, nosotros elegimos al gobernador regional, ya, pero nosotros no elegimos al gerente regional. ¿Te das cuenta? El gobernador regional es el que lo coloca allí. Entonces, como tú lo mencionas, estamos hablando de cargos que coloca, en este caso, el representante. Correcto. Muy bien, campeón. Muy bien, muy bien. Listo, mis amigos. Vamos entonces ahora a responder la pregunta número 8. Qué bonito, Alonso. Muy bien. La pregunta número 8 me dice, esta está regalada. Es un problema de convivencia social a través del cual un funcionario de autoridad utiliza de forma incorrecta los recursos públicos. Campeón, eso está al ojo. Eso está al ojo. Al ojo, mi amigo. Cuando yo utilizo para mi propio beneficio los recursos públicos, el dinero del pueblo, ¿cómo le llamamos a eso, campeón? Está al ojo. Aprovechamiento no es. ¿Por qué? Porque aprovechamiento es justamente cuando yo me aprovecho de mi cargo para sacar un beneficio de por medio. Sabotaje tampoco es, porque sabotaje se da dentro de una empresa. Cuando nosotros hacemos daño a la maquinaria de una empresa, ahí estamos hablando de sabotaje. Profesor, exclusión no. ¿Por qué? Porque la palabra correcta es discriminación. Discriminación es el trato diferenciado a una persona. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de personas dice que discriminación necesariamente es racismo, pero no es así. Porque cuando nosotros hablamos de racismo, estamos hablando de la raza, o sea, estamos hablando de la piel de la persona. Oye, esa persona es de tez negra, esa persona es de tez blanca, ya. Ahí hablamos de un racismo, pero la discriminación no. Porque cuando nosotros hablamos de discriminación, campeón, es, por ejemplo, a tu amigo,
lo tratas diferente. ¿Por qué? No, 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 no se junten con él, no se junten con él, es bien aburrido. Ahí tú lo estás discriminando. Ah, por ejemplo, cuando van a jugar partido y a tu amigo lo escogen al último, ahí lo estás discriminando, porque lo estás tratando de una manera distinta como deberías tratar a las personas. Claro. Ahora, la respuesta, sin lugar a dudas, es corrupción. ¿Por qué? Porque mis amigos me están hablando cuando un funcionario utiliza de forma incorrecta los recursos públicos. La clave es avioncito, corrupción. Ahora, voy a darle una bendición, pero una bendición bien especial a la persona que me diga qué cosa es corrupción. A ver, mis amigos, ¿quién me dice en este caso qué es corrupción? A ver, campeón, ¿quién se luce? Eh, Profe, corrupción la podría definir básicamente como el deslindamiento o, digamos, actitud o mala praxis Ajá. de el ejercicio público que le está prestando a la nación por parte de un funcionario público. Ya, muy bien, correcto, muy bien, Jorgito. Te doy mi bendición respectivamente. Muy bien. Mi amigo, pero acá hay un detalle, ¿por qué? Porque la corrupción pasa que nosotros lo asociamos netamente al sector público, pero la corrupción, por ejemplo, también se da en los colegios. Ah, la corrupción también se da, por ejemplo, en los estudiantes. Hay corrupción en todos lados. Hay corrupción, por ejemplo, en las empresas. Entonces, la corrupción podemos definirlo básicamente como cuando una persona utiliza sus recursos, ¿para qué? Para sacarle el máximo provecho y el máximo beneficio. Eso es justamente la corrupción. Por ejemplo, yo tengo 100 soles. Entonces, yo agarro estos 100 soles y yo te digo, Jorge, nosotros somos compañeros de universidad. Te doy 100 soles y colócame que he trabajado también. Entonces, te das cuenta cómo yo estoy utilizando mis recursos para influenciarte a costa de mi beneficio. Ya, eso es justamente la corrupción. ¿Te das cuenta, campeón? Ahora, mis amigos, abuso de poder tiene que ver más que nada, mi amiga, cuando nosotros imponemos algo. En cambio, la corrupción trabaja más a la sombra. No sé si tú de repente has escuchado eso. Cuando trabajamos más a la sombra, es justamente la corrupción. Ahora, mis amigos, les quiero hacer una pregunta también que justamente viene en Villarreal. ¿Es un cohecho? Te pregunto yo, ¿qué es cohecho? Cuando a mí me digan cohecho, estamos hablando de un soborno. Cohecho, soborno. Cohecho, soborno. Entonces, profesor, una consulta. El cohecho puede ser un cohecho activo, como también puede ser un cohecho pasivo. Profe, una consultita. ¿Cuándo es cohecho activo? Bueno, el cohecho activo es cuando la persona ofrece el soborno al funcionario público, al funcionario público. Por ejemplo, mis amigos, supongamos en este caso al funcionario público o la autoridad. Por ejemplo, supongamos yo estoy manejando en estado de ebriedad. Escúchame, ¿ah? Yo estoy manejando en estado de ebriedad. Y justamente, campeón, un policía me detiene. Y el policía me dice, a ver, documentos. Y no tengo documentos. Y yo le digo, señor jefe, ¿qué le parece si le doy 200 soles? Entonces, mis amigos, yo, que soy la persona que ha cometido vamos a decir así, la infracción, yo le estoy proponiendo el soborno al policía. Entonces, ahí estamos hablando de un cohecho activo. Cuando es la persona que ha cometido el crimen, o por así decirlo, digámoslo así, ha cometido la infracción, es la que propone, en este caso, el soborno. Ahora, cuando nosotros hablamos de un cohecho pasivo, cuando la autoridad o funcionario solicita el soborno. Profe, una consultita. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso el policía es el que toma la iniciativa? O sea, el policía agarra y dice lo siguiente. A ver, dame 200 soles y esto se arregla en un minuto. Entonces, profe, nos damos cuenta justamente que en este caso el policía es el que ahora está solicitando justamente, campeón, que la autor, perdón, que tú
le das en este caso un soborno. Entonces, profesor, cuando nosotros somos los que ofrecemos el soborno, se le llama un cohecho activo. Pero cuando el policía es el que lo solicita, ahí estamos hablando de un cohecho pasivo. Mis amigos, mándame tu like si se entendió, mándame tu corazoncito si se entendió, por favor. Mándame tu corazoncito si se entendió, por favor, mi querido amigo. Mándame tu corazoncito. Comenta por ahí, mi amigo, si se entendió. Comenta por ahí, mi amigo, si se entendió. Comenta, mi amigo, comenta por ahí. Comenta, 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 comenta. Menudas aceitadas. ¿Qué cosa es eso, mi amigo? Mis amigos, coméntame si se entendió. Sua, sua, lo máximo. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 9. La pregunta número 9 está regalada, campeón. Aquellas infracciones cometidas contra el orden público, tales como el pandillaje juvenil y el crimen organizado. Chicos, no los quiero entusiasmar, pero esta pregunta vino en Villarreal en el año 2023. De verdad, no te estoy bromeando. Vino en el 2023. ¿Cuál es la clave, campeón? Ya, pe, mi amigo, pandillaje juvenil, crimen organizado. No hay mucha vuelta que darle. La respuesta es la delincuencia. Correcto. Vamos ahora con la pregunta número 10. Profe, aceitada ser un término asociado al segundo gobierno de Ana García, profe. Y no sé qué significa eso, mi amigo, discúlpame. A ver, muchachones. A ver, mis amigos, vamos entonces por acá. Ya ingresé, me dice. La número 10. Cuando un conjunto de personas son excluidas del desarrollo por olvido u omisión. Campeón, te están diciendo cuando las personas son excluidas. O sea, las personas son dejadas de lado. Te hago una pregunta, campeón. Si las personas están siendo dejadas de lado, ¿cómo se le llama eso? ¿Lavado de activos? No. Profesor, tráfico de influencias, tampoco. Delincuencia, tampoco. La pregunta es, ¿exclusión o discriminación? Discriminación. La respuesta es discriminación. ¿Por qué, campeón? Porque acuérdate una cosa, cuando nosotros hablamos de exclusión, exclusión se entiende de muchas maneras. O sea, excluir un objeto, excluir a alguien. En cambio, la discriminación es el trato diferenciado a una persona. Por ejemplo, mi amiga Maricielo, yo te lo digo así. Supongamos, mi amiga, nosotros estamos haciendo un compartir entre los alumnos de Sabia, pero Maricielo, a ti no te invito. A ti ni siquiera te presto atención cuando tú me hablas. Entonces, ¿te das cuenta, Maricielo, cómo yo y el grupo te estamos excluyendo? Nosotros te estamos excluyendo. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros estamos hablando de una discriminación, porque la discriminación tiene que ver justamente con el trato diferenciado. Cuando yo te trato de una manera distinta de la que trato al resto de personas, ahí estoy hablando de una discriminación. Correcto. Vamos con la pregunta número 11. Vamos con la pregunta número 11. Nicole me dice, profesor, pero dice por olvido. A ver, vamos a revisar. Cuando un conjunto de personas ya son excluidas por desarrollo por... ¡Ah! Ya, ya, ya. Aquí te está diciendo por olvido, ¿no? Ya, entonces ahí cambia la cosa. Ahí ya cambia la cosa. Muchas gracias, mi querida amiga. Muchas gracias. Ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ahí me está diciendo, no me di cuenta. Yo de frente vi, son excluidas ya. Listo. Escúchame. Ahí te está diciendo por olvido. Entonces, mi amiga, cuando tú mencionas la palabra por olvido, ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque la discriminación tiene que ver justamente con un trato diferenciado, pero que no lo estamos excluyendo, ni, perdón, que no lo estamos olvidando. Entonces, cuando tú ya me estás diciendo el olvido de una persona, ahí estamos hablando de la exclusión. Muchísimas gracias, mi amiga Nicole, por hacerme ver ese detalle. Correcto. Muy bien, lo máximo, mi amiga. Mi amiga Nicole, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me había percatado de esta palabrita que dice olvido. Gracias, mi amiga. Listo, gracias. Vamos ahora con la pregunta número 11. Mecanismo de solución de conflictos en el cual un tercero plantea alternativa de solución. Muy bien, muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente, profesor. ¿Cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos que justamente nosotros tenemos? Vamos a colocar acá mecanismos de resolución de conflictos. Mi amigo, nosotros tenemos cuatro tipos de resolución de conflictos. El primero es la negociación. Uy, ¿quién prendió su micro? ¿Quién prendió su micro? Yuhu, yuhu. ¿Quién prendió su micro por ahí? Ya. Mis amigos, cuando nosotros hablamos de una negociación,
Estamos hablando de que ambas partes, o sea, ambas personas, resuelven el conflicto. Profe, una pregunta. Aquí nosotros estamos hablando justamente de que yo tengo un problema, por ejemplo, con Jorge. Entonces, Jorge, los dos conversemos, hablemos y lleguemos a un acuerdo. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de una negociación, porque la negociación justamente tiene que ver cuando ambas partes son las que resuelven el conflicto. Luego tenemos lo que es la mediación. Mis amigos, si nosotros hablamos de la mediación justamente tiene que ver cuando una tercera persona, ya, en este caso, vamos a colocar acá, una tercera persona ya mantiene el diálogo y justamente fomenta la conversación. Pero eso sí, hay un detalle muy importante con la mediación. Esta tercera persona no impone, o vamos a decir, no da alternativas de solución. Esa es la característica clave. Un mediador solamente promueve el diálogo, pero no da alternativa de solución. Es como que yo, por ejemplo, vea a dos de tus compañeras que están peleando por la nota. Por ejemplo, están peleando por la nota. Entonces, me llaman a mí, usted que es profesor, por favor, medie acá. Fomente el diálogo para que no se vayan a las manos. Entonces, yo lo que hago es evitar que la conversación o que el diálogo pase a mayores. Lo que yo hago justamente, mi amigo, es dar una alternativa de solución a todo esto. Luego tenemos lo que es la conciliación. Profe, la conciliación es justamente cuando una tercera persona, ahí sí, da alternativas de solución. Ahora, campeón, yo te quiero hacer una pregunta. ¿El conciliador obligatoriamente tiene que ser juez? Esa es la pregunta que yo les quiero hacer. Por ejemplo, mi amiga Nicole. Una pregunta. ¿El conciliador necesariamente tiene que ser abogado? ¿Necesariamente tiene que ser juez? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿El conciliador necesariamente tiene que ser abogado? No. No necesariamente. ¿Por qué? Porque, y esto lo ves en la grabación, para una persona, mira, cualquier persona puede ser conciliadora. Cualquier persona puede ser conciliadora. Eso sí, tienes que llevar un curso especializado del Ministerio de Justicia para que ahí recién se te habilite para que puedas ser en este caso conciliador. Por ejemplo, yo soy de marketing. Entonces, yo puedo ser conciliador. Sí, si llevo el curso del Ministerio de Justicia y estoy autorizado, ahí yo puedo ejercer de conciliador. Por lo tanto, no necesariamente un abogado sí o sí tiene que ser conciliador, ¿vale? Ahora, vamos por acá. El arbitraje. Mis amigos, el arbitraje es cuando la tercera persona, en este caso la tercera persona que hemos convocado para resolver el conflicto, ya impone la alternativa de solución. Ahora, profesor, esto que he impuesto, ¿tenemos que hacerlo sí o sí? Sí, tenemos que hacerlo sí o sí. Por ejemplo, yo y Jorge estábamos peleando por un terreno. Pero chicos, ir justamente ir, por ejemplo, al Poder Judicial es plata, o sea, vamos a contratar abogados, vamos a contratar justamente a que nos defiendan hasta que el juez dicte la sentencia, es un proceso muy largo. Entonces, como la mayoría de personas no quiere ir justamente a juicio, ya que es un proceso muy largo, entonces deciden ir, por ejemplo, al arbitraje. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, el arbitraje es un proceso más rápido, es un proceso que en este caso me facilita a mí el poder, vamos a decirlo así, solucionar el conflicto. Pero eso sí, campeón, el árbitro, ¿qué es lo que impone? Impone el laudo arbitral. Profe, una consultita. ¿Qué cosa es el laudo arbitral? Bueno, el laudo arbitral es la sentencia del árbitro y el laudo arbitral tiene el peso de ley. Vamos a colocar, perdón, tiene el peso de una sentencia. Peso de una sentencia. Ah, profesor. Entonces, profe, ¿el arbitraje es el que resuelve el conflicto? Sí. Y eso sí, la decisión que tome el árbitro lo tenemos que respetar sí o sí. Entonces, mis amigos, cuando ambas partes resuelven el conflicto, negociación. Cuando viene un tercero, pero solamente fomente el diálogo,
mediación. Si viene un tercero y propone alternativas de solución, conciliación. Pero si nosotros llamamos a un tercero y este tercero impone su solución, ahí estamos hablando del arbitraje. Correcto. Vamos entonces, mis amigos, por acá. Mecanismo de resolución de conflictos en el cual un tercero plantea alternativa de solución. Ahora sí, campeón, ya tienes tu teoría. Y con tu teoría, por favor, lúcete. Ahora sí, con tu teoría, lúcete. La respuesta es cachimbo. Mecanismo de resolución de conflictos en el cual las soluciones que se planteen se deben realizar por ley. O sea, es algo que nosotros sí o sí tenemos que acatar. O sea, aquí no hay pierde, lo tenemos que hacer sí o sí. Arbitraje. La E. En los mecanismos democráticos de resolución de conflictos, el proceso en el cual las partes dialogan directamente, mi amigo. Campeón, al ojo, las partes dialogan directamente para resolver el conflicto. Eso se le llama negociación. Besito. Muy bien. Ahora vamos con la 14. La 14 me dice, cuando una persona utiliza su cargo público para obtener beneficios personales, mi amigo, eso no necesita explicación. Ya sabe cuál es la respuesta. Corrupción. Correcto. La pregunta número 15. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas representa una iniciativa que fortalece la reconstrucción democrática en el Perú? Mis amigos, reconstrucción democrática. Cuando nosotros hablamos de democracia, la democracia es básicamente el proceso en el cual el pueblo elige a sus gobernantes. Por eso decimos Estado democrático. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo tenemos la facultad de poder elegir a nuestros gobernantes. Eso es la verdad. Muy bien, campeón. Ahora, mi amigo, yo te quiero decir una cosa que la verdad es muy importante. ¿Qué cosa, profesor? Mi amigo, si me dice reconstrucción de la democracia, bueno, la construcción de la democracia se puede justamente promover o fortalecer promoviendo que la población participe más. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la de Venezuela, que la participación ciudadana sea nula, entonces ahí estamos ante un problema, pues. Porque nosotros tenemos que dejar y tenemos que permitir que justamente el pueblo pueda participar. La respuesta no necesita explicación. Es la A. Promover la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Mi amigo, uy, uy. Según la constitución política, el Estado peruano se caracteriza por ser ¿qué cosa? Mis amigos, Cachimbo. vamos. Exacto, la respuesta es cachimbo, pero eso sí, solamente lo voy a mencionar, porque la hora nos va a ganar seguramente y quiero terminar todo el material para ti. Mira, mi amigo, cuando nosotros hablamos de Estado y gobierno, la mayoría confunde y piensa que los dos son lo mismo. Y he escuchado a colegas también diciendo, el Estado debe, y hasta a mí a veces se me escapa, o sea, el Estado debe promover, pero oye, no es lo mismo. O sea, Estado y gobierno no es lo mismo. Todos conformamos el Estado, pero las autoridades son el gobierno. Entonces, no podemos decir que Estado y gobierno es lo mismo, porque el Estado lo conforman las personas, lo conforma el territorio, mientras que el gobierno solamente lo conforman las autoridades elegidas y designadas. Ahora, profesor, una consultita. ¿Cuáles son en este caso las características que justamente tiene el Estado? Mi amigo, las características son las siguientes. El Estado, vamos a colocar acá, es republicano. ¿Qué significa republicano? Que el pueblo le cede el poder a una autoridad. Nosotros chicos no estamos en plan, no, que no nos gobierne nadie, todos nosotros somos libres e independientes. No, mi amigo. Cuando nosotros aceptamos que una persona nos debe gobernar, ahí estamos hablando de república. El Estado también es soberano. ¿Qué significa soberano? Que sus leyes se imponen y se tienen que respetar. Profesor, el Estado también es, vamos a colocar acá, democrático. ¿Qué significa democrático? Democrático significa, campeón, que el pueblo tiene la facultad de elegir a su gobernante. Chicos, nosotros somos libres de elegir a quienes nosotros creemos que es la mejor opción. No es como, por ejemplo, Corea del Norte. No es como, por ejemplo, Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es una monarquía.
Claro, no es como Arabia del Norte, no es como Corea del Norte, que ya sabemos quién va a ser en este caso el presidente, ya que ahí estamos ante un régimen dictatorial. Entonces, no, acá no sucede eso. Nosotros elegimos a nuestra autoridad. Profe, ¿qué más es? El Estado peruano es una república democrática independiente. Profesor, una consulta. Cuando nosotros decimos independiente, ¿qué significa? Independiente significa que no dependemos de nadie. El Estado peruano es libre e independiente por la voluntad de los pueblos, como dijo justamente en este caso don José de San Martín. Entonces, no dependemos de ningún Estado. Profesor, y última característica, tenemos en este caso lo que es la característica de indivisible. ¿Qué significa indivisible, profesor? Que el Estado no se puede fragmentar. Por ejemplo, Estados Unidos, que muy seguramente lo debes haber escuchado, pero no le has tomado mucha importancia. Estados Unidos es una república federal. ¿A qué me refiero yo cuando te digo república federal? Muy sencillo, que está conformado por todo un conjunto de estados justamente. Por ejemplo, yo no digo el departamento de Nueva York, yo no digo el departamento de Washington, yo no digo el departamento de Los Ángeles, yo digo el estado de Los Ángeles, el estado de California, el estado de Nueva York. Eso es justamente lo que yo digo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está justamente lo que es la característica de indivisibles. Correcto. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora, mis amigos, vamos entonces con lo siguiente. Lo siguiente que nosotros tenemos es también las características del gobierno. Bueno, las características del gobierno, vamos a colocar acá, es libre e independiente del pueblo. Ojo, no, 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 no. Es libre e independiente de que justamente no dependemos de otro país. Antes nosotros éramos colonia de España, dependíamos de España. Hoy en día ya no. El Perú, como dijo San Martín, libre e independiente. Es independiente ante otro país. No dependemos de nadie, mi amigo. El pueblo es independiente en sus propias decisiones. Ahora, ¿cuáles son las características justamente que tiene el gobierno? Bueno, el gobierno tiene distintas características. ¿Cuáles son las características? Primero, representativo. Profe, ¿qué significa que el gobierno sea representativo? Bueno, representativo significa que las autoridades que nosotros estamos eligiendo nos van a representar en el ejercicio de poder. Luego tenemos lo que es unitario. ¿Qué significa unitario? Que el poder se centra en los poderes del Estado. ¿Y qué significa, profesor, descentralizado? Bueno, descentralizado significa en este caso que el poder no solo se enfoque en Lima, en la capital, no, el poder se disparce por todo el Perú. ¿Te das cuenta? No estamos hablando de que el poder solamente se da en Lima, no, en la capital no. De la misma capital se expande hacia todo el Perú. Entonces, mis amigos, hemos visto justamente las características tanto del gobierno y tanto del Estado. Mis amigos, nos queda media hora, así que tenemos tiempo todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta, campeón? En lo que tomo un poquito de agüita también. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis queridos amigos? Mi terrible Sua. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Dímelo, por favor. Mis amigos, ¿alguien por ahí tiene alguna preguntita? Todo Sua. Todo muy bien, excelente. Rodrigo me dice, profe, ¿puede volver a repetir lo de indivisible? Bueno, indivisible significa, campeón, de que el Estado no se puede fragmentar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros decimos, Rodrigo, el estado de Arequipa, decimos el estado de Lima, decimos el estado de Loreto. No, nosotros no decimos el estado de Loreto, nosotros decimos el departamento de Loreto. ¿Te das cuenta? Entonces, campeón, el Perú, miran la imagen. El Perú campeón es uno. Es un solo estado, nada más. Es un solo estado. A eso que nosotros hemos mencionado le llamamos departamentos. Esos son los departamentos que conforman un solo estado. ¿Te das cuenta, campeón? Ahora, hay casos como por ejemplo el de Estados Unidos. Estados Unidos es una república federal. ¿Por qué, campeón? Porque mira, en Estados Unidos, por ejemplo, no estamos hablando de departamentos, estamos hablando de estados.
estado de Washington, estado de Nueva York, estado de California, etcétera. Entonces, campeón, si tú te das cuenta, en Estados Unidos son un conjunto de estados que se han unido. Conjunto de estados que se han unido. Por eso se llama Estados Unidos. De ahí viene el nombre, porque son estados pequeñitos que se han unido. Por eso le llamamos Estados Unidos. Ahora, en el Perú no sucede eso, porque el Perú es un solo estado. Y ese estado se divide justamente en departamentos. Mejor, mi amigo Rodrigo, ¿me comentas por ahí? Mucho mejor, Rodrigo. ¿Me comentas, por favor, por ahí, mi gran amigo Rodrigo? ¿Me comentas por ahí? Me comentas, por favor, Rodrigo, lo máximo, suave. Muy bien. Vamos con la pregunta número 17. ¿Qué institución interpreta en última instancia la constitución política en el Perú? Eso está al ojo. ¿Quién se encarga justamente de interpretar la constitución política? Dímelo, campeón. Dímelo. ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga, mi amigo? Claro, se encarga el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es básicamente, campeón, el representante, en este caso de la Constitución política. Listo, muy bien, excelente. Vamos ahora con la pregunta número 18. La pregunta número 18 me dice lo siguiente. Un problema de convivencia en el Perú es la delincuencia, que va desde delitos menores o comunes hasta bandas organizadas y delitos financieros. Ojo, mira lo que dice acá. Te está diciendo que va desde bandas organizadas hasta delitos financieros. Los factores, te están preguntando por los factores, las causas que justamente influyen en lo que es, en este caso, su ocurrencia. Campeón, vamos a desmenuzar justamente por qué existe la delincuencia. A ver, cultural, no. Religioso, tampoco. Que tú me estás diciendo, mi amigo, que porque pertenecen a una religión, en este caso ya son delincuentes, no tiene nada que ver, no puede ser la A. Profesor, ¿quién era en única instancia? Bueno, ahí depende. Si tú me estás hablando de las garantías constitucionales, ahí estamos hablando de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es la única garantía que se ve de manera directa en el Tribunal Constitucional. Ahora, el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento primero se ve en el Poder Judicial y luego posteriormente lo vemos en el Tribunal Constitucional. Ahí hablamos de última instancia. Si tú me dices única instancia, en este caso sería la acción de inconstitucionalidad. Ya, mi amigo, la B, ideológico racial, que tú me estás diciendo que porque es de raza ya es delincuente, no. Comunicacional urbano biológico, que la persona nace biológicamente delincuente, no tiene nada que ver. Profesor, demográfico, ¿cómo que demográfico? ¿Qué? Porque vive, por ejemplo, en el Callao, ¿ya lo hace delincuente? Sí, profesor. No, mi amigo, no, mi amigo. Social, económico y político. Escúchame, mi amigo. Social, ¿por qué? Porque queramos o no, y hay que decir la verdad, el entorno influye. Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, creció en un entorno en el cual justamente siempre, pero siempre ha habido lo que es delincuencia, ha habido matanzas, no digo que te conviertas en eso, pero influye de alguna manera. El entorno influye. Por lo tanto, sí, es social. Profesor, económico. ¿Por qué decimos que es económico? ¿Por qué? Porque las personas que tienen bajos recursos terminan haciendo la delincuencia. Profesor, sí, es así. Gente, obviamente yo no estoy justificando, pero es uno de los motivos por los cuales hay tanta delincuencia, ya que justamente un factor económico, al no tener dinero, promueven a que estas personas sigan delinquiendo. Y el tema político. ¿Por qué? Porque políticamente no se han tomado las medidas adecuadas para combatir la delincuencia en el Perú. Entonces, profesor, social por el entorno de la persona, económico porque no tiene recursos y político porque el gobierno no ha tomado las medidas adecuadas. La respuesta es Econo Juan. Listo. Vamos con la pregunta número 19. A ver, el Perú.
Es uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística de la región, con 55 pueblos originarios o indígenas y 47 lenguas originarias que son habladas por más de 4 millones de personas en costa, sierra y selva. La Constitución peruana reconoce el quechua y el aymara como lenguas oficiales porque se considera que somos un país con... Mi amigo, una pregunta. Si la Constitución reconoce al quechua y al aymara justamente como lenguas oficiales, te pregunto yo por qué. Nosotros somos un país que, mi amigo, dímelo, con geografía variada y estratificada, no tiene nada que ver con la diversidad cultural y lingüística. Diferentes gastronomías no tienen nada que ver con la diversidad. La respuesta es cachimbo, porque te hablan justamente de la diversidad cultural, étnica y lingüística. Mis amigos, hay que decir una cosa muy importante. Cuando nosotros decimos, en este caso, diversidad cultural, estamos hablando justamente de la cantidad de culturas que justamente hay dentro de nuestro país. Es más, mis amigos, nosotros tenemos exactamente más de 55 tipos de culturas en nuestra sociedad. Entonces, profesor, eso es una diversidad cultural. Desde la cultura de la selva, tantos pueblitos que hay en la selva, tantos pueblitos que hay en la costa. Mi amigo, en cada lugar que uno va en nuestro Perú hay una cultura. Entonces, ahí hablamos de una diversidad cultural. Étnica, ¿por qué? Porque estamos hablando del lugar de donde viene la persona. Etnia viene de donde vienes. Profesor, lingüística. Cuando hablamos de lingüística, tiene que ver justamente con la lengua, con el habla. Recuerda que el castellano no es la única lengua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el aymara, tenemos el quechua y tantas otras lenguas más. La respuesta es la secachimbo. Vamos con la pregunta número 20. En el Perú, miles de familias agrupadas en comunidades campesinas y nativas no reciben los beneficios de la modernidad. Mira lo que dice acá, mira lo que dice acá. No reciben los beneficios de la modernidad y la civilización. Óyeme de verdad, sí, mi amigo, no reciben los beneficios. ¿Qué más dice la pregunta? Esta situación no contribuye con el fortalecimiento del sentimiento de peruanidad. Lo que pasa es lo siguiente, de que aquí nosotros estamos viendo que hay comunidades campesinas y comunidades nativas que justamente se sienten excluidas. Vamos a colocar acá, se sienten excluidos. Profesor, ¿y por qué se sienten excluidos? Bueno, porque aquí mismo te está diciendo que no reciben los beneficios justamente de la modernidad. Por eso se sienten excluidos. Oye, ¿qué? ¿Todo se da en Lima nada más? ¿Y dónde queda Puno? ¿Dónde queda Huancavelica? ¿Dónde queda Arequipa? Entonces ahí ellos justamente no se sienten identificados, se sienten marginados, se sienten discriminados. Entonces, mi amigo, la pregunta es concreta. Esta situación definitivamente no contribuye con el fortalecimiento del sentimiento de la peruanidad. Exacto, ¿por qué? Porque ellos dicen, oye, todo se va a Lima y nosotros, ¿qué sucede? Nos quedamos en el aire. Entonces ahí nosotros estamos hablando, campeón, ¿de qué? De que no se está fortaleciendo la peruanidad entre todos los pueblos indígenas. Por lo que es imperioso que el Estado peruano promueva, mi amigo, ya rugiste ya. ¿Qué es lo que tiene que promover el Estado? Dímelo tú. ¿Qué es lo que tiene que promover el Estado? Muy bien. Imperioso, imperioso. Profesor, imperioso es necesario. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo digo imperioso, me refiero importante. Imperioso, importante. Por lo que es importante que el Estado peruano promueva. ¿Qué cosa, profesor? Un único plan, vamos a ver por acá, un único plan de estudios para escolares de todo el país, mi amigo. Me están hablando de que las comunidades campesinas no están recibiendo la modernidad y por eso se tienen excluidos. Entonces, no tiene nada que ver, en este caso, un único plan de estudios. El respeto a los diferentes niveles socioeconómicos, mi amigo, puede ser la respuesta. Puede ser, porque me hablan de respeto. Al menos hay respeto. Una legislación que proteja a los grupos minoritarios, esta también puede ser, me gusta. La inclusión social como una política permanente, permanente, no, falso. Una adecuada explotación de los recursos naturales, eso no tiene nada que ver. Mi amigo, dime tú la clave, ¿es la B o es la C? Profe,
El respeto a los diferentes niveles, pero mi amigo, me están hablando solamente de respeto. No me están hablando de promover justamente la modernidad. Solamente me hablan de respeto. Entonces, profesor, respeto a los diferentes socioeconómicos. O sea, al rico, al pobre y al no pobre. No puede ser la respuesta. La respuesta es la C, cachimbo. Muy bien. Porque me dicen una legislación, correcto, que proteja a quién. A los grupos minoritarios, a aquellas personas que se sienten excluidas. Óyeme tú, mi amigo, tú que vives en Arequipa, tú que vives en Puno, no te debes por qué sentir excluido, campeón. No, tranquilo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a protegerte, vamos a sacar leyes que justamente promuevan, en este caso, tu propia protección, para que de alguna manera, campeón, tú puedas salir adelante. Listo. Muy bien, excelente, excelente. Bien, mis amigos, legislación es una propuesta o sea, una iniciativa legislativa. Claro, correcto, mi amigo. Pero en este caso, justamente, legislación ya lo haría el mismo Congreso. No estamos hablando de una iniciativa legislativa porque el pueblo no lo está proponiendo. Entonces, si hablamos de legislación, ya sería netamente que el mismo Congreso, con la finalidad, escúchame bien, con la finalidad de que el Congreso busca la inclusión de estos pueblos indígenas. Ahí hablaríamos en este caso de una legislación. Legislación para promover que la diversidad llegue para ellos. Legislación para promover que la modernidad y la civilización llegue para allá. Porque no todo tiene que centrarse en Lima. También tiene que ir a todos los rubros de todo el país, mi querido amigo. Eso es una legislación que proteja a los grupos minoritarios. Muy bien. Que promueve permanente que connota, profe. ¿Cuál, mi amigo? ¿A cuál te refieres, mi amigo? En la clave dedito, profe, ¿qué denota, perdón, qué connota permanente en esa frase, ¿no? En esa clave. Ah, mira, la inclusión social como una política permanente. O sea, básicamente se refiere que la inclusión social se va a dar sí o sí. Es una política que va a tomar el gobierno, pero que siempre va a estar en todo el año, siempre va a estar en todos los gobiernos. Es una política que se va a respetar. Pero mi amigo, acá hay un detalle por qué. Porque si nosotros hablamos de una política permanente, mi amigo, ¿necesariamente política permanente? O sea, ¿política permanente necesariamente? No. ¿Por qué? Porque ¿por qué haríamos una política permanente si podemos hacer una legislación que justamente proteja a estos grupos minoritarios? Para que estos grupos minoritarios justamente sientan que son parte de la modernización. Entonces, ¿para qué hacer una política permanente? ¿Para qué? No. Aquí O sea, haríamos una como que algo más legislación. concreto, digamos, ¿no? Sería esa Exacto, legislación. Ah, correcto. exacto, exacto. Es algo más concreto. En cambio, la política permanente es algo que estoy imponiendo. Chicos, política permanente, algo que se va a hacer y todo lo tenemos que hacer. Pero mi amigo, la inclusión social, la política permanente para promover la inclusión social, no, campeón, para nada. Entonces, ahí, por ejemplo, se está colocando una legislación, porque la legislación es básicamente una ley que está aprobando el Congreso para proteger a estos grupos minoritarios, para que se sientan parte de la modernidad, mi querido amigo. Listo, vamos a continuar con la 21 antes que nos gane la hora. Bien. A ver, amigo, la 21 está regaladita. El bienestar general es la tranquilidad y el confort, ¿ya? El confort que tiene la población al disponer los elementos suficientes, ¿ya? Para satisfacer sus necesidades vitales. Listo. Política permanente es que se impone, correcto. Es algo que sí o sí se va a tener que hacer. Mis amigos, ya, vamos a la 21 antes que no vale la hora. El bienestar general es la tranquilidad y confort que tiene la población al disponer los elementos suficientes para satisfacer sus necesidades vitales. Promoverlo es una obligación del Estado peruano. En ese mismo, perdón, el mismo que se consolida con alguno de los siguientes logros. Mis amigos, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los logros que justamente tiene el gobierno para poder alcanzar el bienestar general? Dímelo, campeón. Remuneración justa e equitativa para todos los trabajadores. ¿Tú qué dices, campeón? Remuneración justa y equitativa. ¿Qué dices? En efecto. Verdadero.
De frente, verdadero, porque aquí te está diciendo para satisfacer sus necesidades vitales. Y lógicamente tiene que haber una remuneración justa para todos. Correcto, muy bien. La B, reducción de los niveles de desnutrición. O sea, yo creo que esto va de cajón, o sea, va de cajón de frente, de reducción de la desnutrición. Erradicación de la violencia juvenil y callejera. Mi amigo, yo te hago una pregunta. ¿Podemos erradicar? Porque cuando nosotros hablamos de erradicar, erradicar significa eliminar. Pero mi amigo, ¿nosotros podemos eliminar la violencia juvenil y callejera? No, lo que nosotros podemos hacer es controlar la violencia juvenil, la violencia callejera. Pero cuando tú me dices erradicar, erradicar significa eliminar. Pero mi amigo, la violencia, la delincuencia es algo que no se elimina. Es algo que siempre va a estar, es algo inevitable básicamente, campeón. Entonces, decir erradicación es una palabra fuerte. Erradicar es eliminar y no. Entonces, no va. Porque erradicar no se puede. Tú no puedes eliminar la delincuencia. Lo que puedes hacer es reducirla. La D, acceso a la educación de todos los niños del Perú. Esto Definitivamente, sí es verdadero. Dime, mi amigo. Dime, mi amigo. definitivamente. Definitivamente, claro. Fortalecimiento, pero mi amigo, yo te hago una pregunta. O sea, ya, el fortalecimiento de las fronteras terrestres y marítimas es importante, mi amigo, es importante. Pero ¿esto qué tiene que ver con el bienestar general de la población? O sea, ya, yo te digo que sí, la frontera terrestre y marítima es importante, es importante. Pero ¿qué tiene que ver esto con el bienestar general? No tiene nada que ver. Entonces, por eso, sobre la E, la respuesta es la D. Acceso a la educación de todos los niños es verdadero. Entonces, campeón, claro, como dice Cristina, no es fundamental. O sea, si bien es cierto y no lo niego, el fortalecimiento de las fronteras es importante, sí, es importante. Pero aquí me están hablando del bienestar general de las personas. Entonces, mi amigo, esto es más que nada seguridad nacional. Esto es seguridad nacional, más no es en este caso el bienestar de las personas, el bienestar general. La respuesta es A, B y D. Respuesta avioncito. Avioncito. Esa es la clave, mi amigo. Avión. Muy bien, excelente. Pero bienestar general más concorde con la A. Es correcto. Muy bien, es correcto, campeón. Porque si nosotros vamos a bienestar general, entonces ahí hablamos de la remuneración justa para que la gente pueda justamente comprar sus productos. Y si la gente consume, va a reducirse la desnutrición. Y si se reduce la desnutrición, también tenemos que buscar el acceso a la educación para todos los niños del Perú. Entonces, definitivamente la respuesta es la A. Vamos con la pregunta número 22. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, o sea, son elegidos por el pueblo. Si se prueba que cometieron actos de corrupción durante su gestión, el pueblo puede destituirlos recurriendo al derecho del control ciudadano denominado. Campeón, una pregunta. Cuando nosotros vamos a sacar a una autoridad que justamente nosotros hemos elegido, ¿cómo se le llama, campeón? Porque nosotros elegimos al alcalde, nosotros elegimos al regidor. ¿Cómo se le llama? Revocatoria. Correcto. Vamos con la pregunta número... ¿Cuántas preguntas son? A ver, son 30 ya. Vamos a avanzar. La número 23. A ver, campeón. Dos jóvenes mayores de 18 años, mira lo que dice acá, hijos de peruanos y residentes desde niños en Sudáfrica, deciden afincarse. Afincarse significa vivir en el Perú para establecer una empresa de turismo de aventura. Ahora, mira lo que dice, campeón. ¿Qué requisito se les exige para que puedan ejercer sus derechos ciudadanos? Profesor, yape, son mayores de 18 años. Profesor, entonces ya son ciudadanos. ¿Estás seguro que ya son ciudadanos? No, no. ¿Por qué? Porque el primer requisito para ser ciudadano peruano es correcto. Es que seas mayor de 18 años. Eso es correcto. Pero ¿cuál es el segundo requisito? Que tengas... Residir, creo, por 5 años, creo, profe. Sí, no, es que, mi amigo, habéis sucedido un tema importante. ¿Por qué? Porque mira, mi amigo, por ejemplo, si yo tengo mi papá o tengo mi abuelo, eso es hasta el bisabuelo. Si yo tengo mi bisabuelo que es peruano,
Entonces yo tengo sangre peruana y por lo tanto el trámite es más rápido, porque yo sería peruano de nacimiento por derecho de sangre. Entonces ahí no pasa nada. ¿Sabes cuál es el tema, campeón? Si yo, por ejemplo, soy, no sé, soy ecuatoriano, no tengo ningún tipo de relación con el Perú. Yo no tengo ningún tipo de relación con el Perú. Soy 100% ecuatoriano. Entonces, mi amigo, la ley menciona que tú tienes que estar 3 años ininterrumpidos en territorio peruano para recién poderte nacionalizar. O sea, profesor, para nada tienes que salir del país. Te tienes que quedar 3 años en el Perú y ahí recién una persona que no tiene nada que ver con el Perú se puede nacionalizar. Ahora, profe, una consultita. Lo de ser parientes peruanos, ¿hasta qué generación es? Hasta bisabuelos. Hasta los bisabuelos. Si tú tienes un bisabuelo, por ejemplo, alemán, tú puedes solicitar justamente la nacionalidad alemana. Claro, porque tienes sangre alemán. Es hasta el bisabuelo. Mi amigo, la respuesta definitivamente es inscripción electoral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú ya tienes más de 18 años, tú tienes que tener tu documento nacional de identidad. O sea, tienes que estar, en este caso, registrado en la RENIEC. Esa es la respuesta, campeón. Listo. Pregunta 24. La pregunta 24 me dice, indique el elemento del Estado a través del cual se tiene la capacidad de dictar sus propias leyes y hacerlas cumplir en el territorio. Muy Soberanía. bien. Eso es soberanía. Eso lo vimos cuando hablamos en este caso de las características que justamente tiene el Estado. Profesor, republicano, cuando el pueblo le cede justamente el poder a una autoridad. Soberano, cuando el Estado justamente hace respetar sus leyes y hace respetar sus normas en el territorio. Democrático, cuando la población tiene la facultad de elegir a su representante. Independiente, que no dependemos de ningún otro Estado. E indivisible, que el Estado no se puede fragmentar. El Estado es uno solo. Cuando te inscribes a RENIEC, es inscripción electoral, ¿correcto? Claro que sí, mi amigo. Por ejemplo, yo ya cumplí 18 años, supongamos. Entonces, eso no me convierte en ciudadano. ¿Por qué? Porque sigo teniendo mi DNI amarillo. Entonces, yo tengo que ir a la RENIEC, sacar mi nuevo DNI y ahí yo ya sería en este caso campeón, un ciudadano peruano. Ahí sí sería ciudadano. Justamente inscripción electoral es inscribirte en la RENIEC. Correcto. Mi amigo, según la Constitución peruana, esto vino en Villarreal en el año 2017. Esta pregunta es del 2017, del examen de admisión de Villarreal. Profe, según la Constitución peruana, el gobierno, ¿qué cosa es? Y los menores de edad, ¿cómo se les denomina? Peruanos, son peruanos. Son peruanos, pero no son ciudadanos. Por ejemplo, mi amiga Cristina, si tú tienes 16, 17 años, eres peruana, pero no eres ciudadana. ¿Por qué? Porque no participas de las elecciones, no participas de los referéndum. Entonces, tú eres peruana, pero no eres ciudadana. Ahí está la respuesta. Mi amigo, según la constitución política, el gobierno, ojo, el gobierno, ten cuidado, una cosa es características del Estado y otra cosa es características del gobierno. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Claro, una cosa es características del Estado y otra cosa es características del mismo gobierno. La respuesta, ¿cuál es, profesor? La respuesta es representativo. Social es del Estado. Independiente es del Estado. Soberano es del Estado. Democrático es del Estado. Todos esos son del Estado. Este es el único que es del gobierno, como tú te puedes dar cuenta. Entonces, mi amigo, esa sería la respuesta. Vamos con la pregunta número 26, campeón. Voy a moverlo un poquito para el medio. Correcto. A ver, campeón, la pregunta 26 me dice, un ciudadano, al cumplir la mayoría de edad, ya puede iniciar su derecho al voto para así elegir a sus representantes. Esto se relaciona con la característica lúcete. Lúcete. Te está diciendo, Democrática. campeón. Exacto, democrática, democrática. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo campeón justamente, al cumplir la mayoría de edad, ya la gente puede votar, la gente puede elegir a sus representantes. Eso es democrática, democracia, de frente, democracia. Democracia es la capacidad que tiene el pueblo para poder elegir a sus representantes. ¿Qué era independiente? Independiente es cuando no dependemos de nadie, cuando no dependemos de nadie. Por ejemplo, mi amiga Nicole Quispe.
Antes el Perú era colonia de España. Era colonia de España. O sea, nosotros dependíamos justamente de España. En cambio, ¿qué dijo San Martín cuando nos liberó? El Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos. Entonces, ¿qué significa independiente? Que el Perú no depende de nadie. Profesor, unitario del gobierno. Unitario es cuando el gobierno se centra en los poderes del Estado. Acuérdate, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el poder no es que un solo poder del Estado lo tenga. No. Mi amigo, yo no te puedo decir que el poder lo tiene el legislativo. No. El poder está en los tres poderes del Estado. Los tres poderes tienen, exacto, los tres tienen el mismo nivel. Entonces ahí estamos hablando de gobierno unitario, porque el poder se centra en los poderes del Estado. Listo. Pregunta número 27. De los elementos que conforman el Estado, aquel que se define como la potestad que tiene un Estado para hacer ejercer sus leyes y decisiones dentro de su territorio, ¿cómo se denomina? Mis amigos, yo te lo dije. ¿Cómo se llama aquella facultad que tiene el Estado para hacer respetar sus leyes y sus normas? ¿Cómo se le llama, campeón? Nación no tiene nada que ver. Nación es el pasado de vida en común que nosotros tenemos. Descentralización es básicamente cuando el poder se expande por todo el Perú. Unitario tampoco. Identidad nacional tampoco. La respuesta es soberanía. Muy bien, avión. La pregunta 28. La transferencia de facultades económicas, políticas y administrativas desde el gobierno central hasta el gobierno regional, mi amigo, lúcete, desde el gobierno central, que está justamente en la capital, se expande a todo el Perú. No se queda en la capital, se expande a todo el Perú. ¿Cómo se le llama eso, campeón? Cuando el gobierno y la autoridad no se queda en la capital, sino que se expande hacia todo el Perú. La respuesta es descentralización. Descentralizado, se expande a todo el Perú. La D, dedito. Vamos con la pregunta número 29, la penúltima. ¿Cuál es el régimen de sección que el presidente de la República decreta en caso de perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o circunstancias que afecten la vida de la nación? Mis amigos, acá nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos el estado de emergencia y nosotros tenemos el estado de sitio. Ahora, profesor, una consulta. ¿Cuándo se aplica el estado de emergencia y cuándo se aplica el estado de sitio? El estado de sitio se da justamente ante una perturbación a la paz. Profesor, cuando se perturba la paz, o sea, la población no vive tranquila, ahí aplicamos un estado de emergencia. Ahora, el estado de sitio se da en caso de guerras. En caso de guerras, ya sea guerras internas o guerras externas entre otros países, ahí aplicamos un estado de sitio. Entonces, profesor, la respuesta no puede ser estado de sitio, porque el estado de sitio únicamente se da en guerras. En cambio, el estado de emergencia se da ante la perturbación de la paz. Correcto. La respuesta es estado de emergencia. Correcto. Esa es la clave. Correcto. Ante una perturbación de la paz, como por ejemplo una pandemia, como por ejemplo la delincuencia, ahí estamos hablando. Memoria de sed. ¿Qué garantías o derechos se suspenden en el estado de sitio? Ya. En el estado de sitio, en el estado de emergencia, los dos, se suspende, por ejemplo, el derecho a la libertad de reunión. Ojo, no se elimina, se suspende. Por ejemplo, Rodrigo, ¿te acuerdas en la pandemia cuando estaba prohibido que los ciudadanos se podían reunir en un solo lugar? Ya, entonces ahí, por ejemplo, estamos hablando, campeón, de que se suspende el derecho, ya en este caso, a la libertad de reunión. Ahora, por otro lado, si se establece un toque de queda, se suspende el derecho a la libertad de tránsito. Eso en caso hay un toque de queda. Entonces, profesor, el derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de reunión. Vamos entonces con la pregunta número 30. No, mi amiga, acá hay un detalle, Maricielo. Las garantías siguen igual. Las garantías siguen igual. Eso es un detalle que tienes que tener cuidado. Las garantías no se suspenden. Las garantías siguen. Así sea estado de emergencia, las garantías siguen. Los derechos es justamente el que se suspende. Ahora, durante un estado de emergencia,
donde incluso las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno, ¿cuánto es el plazo máximo que dura el estado de emergencia? Campeón, un estado de emergencia no puede pasar más de 60 días. Pero eso sí, se puede prorrogar, o sea, se puede ampliar. Y el estado de sitio es 45 días y se puede también ampliar. Entonces recuerda, estado de emergencia 60 días, estado de sitio 45 días. ¿Cuál es la respuesta, campeón? Me están hablando de un estado de emergencia. Dímelo, mi amigo. ¿Cuál es un estado de emergencia? Dímelo, dímelo. La C. Correcto, muy bien. Cachimbo. Ahí está la respuesta. La C de cachimbo. ¿Y el estado Listo, de mis sitio, amigos. profe, cuánto era? ¿Cuál? ¿El estado de sitio, profe? Ahí está mi Ah, amigo, 45 días y se puede prorrogar por 15 días más. Por 15 días más se puede prorrogar también el estado de emergencia. Listo, mis amigos. Muy bien. Estado de emergencia 60 días, estado de sitio 45 días. Correcto. Bien, mis amigos, ya para que justamente sí, los dos se pueden aplazar por 25 días. Listo, campeón, ya tenemos lo que es el material de economía y el material de cívica resuelto. Ya, mis amigos, no les quito más su tiempo. Yo sé que ustedes ya quieren descansar. La ACMI también tiene que descansar. Y nada, mis amigos, me despido y que sea de verdad una muy bonita noche para todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Y ya saben que el SUA de la economía está con ustedes. Voten su SUA, por favor. Si me quieres, vota tu SUA. Y el que no vota su SUA, yo lo mando a Senati. De frente, te vas a Senati. 5, 4, 3, 2, 1. SUA. Listo, muy bien. Excelente. Listo, mis amigos, nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Un abrazo.